¿Cómo quieres? A ver, contento. Voy Tenés cerrando. que, o si no, espera, lo pongo yo porque Dale. que no, confío en vos. Eh, bueno, una introducción de cómo vamos tantas personas a la guerra. Una cosa tan rara para nosotros. A ver. Dígame si se escucha. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Va. E intentar ayudar al ejército, porque es nuestro país, nuestra patria. Es nuestro país y es la patria de todos ustedes, mis queridos alumnos. He aquí lo que me dice mi corazón que debemos hacer. Atacar con todas nuestras fuerzas y unir todos nuestros recursos para conseguir la victoria antes de que llegue el fin de año. Sí, queridos alumnos, lo que debemos hacer es poner empuje en la batalla y reunir cada átomo de fuerza para poder ganar la guerra lo antes posible. Ustedes, hijos míos, son la vida de nuestra patria. Son los hombres con sangre de hierro de Alemania. Son los alegres muchachos que estarán dispuestos a combatir al enemigo cuando se les llame para hacerlo. No soy quien para sugerirles que ustedes deberían ofrecerse a defender su país. Pero me pregunto si se les ha pasado por la cabeza. Sé que en otro colegio los chicos se pusieron en pie en el aula y se alistaron en masa. Si algo así ocurre aquí, no me culpen por sentirme orgulloso. Hay quien dice que no deberían permitirles ir aún, que son demasiado jóvenes, que tienen hogares, padres, madres de quienes no deberían separarles. Tampoco aprecian sus padres su patria para dejar que perezca antes que ustedes. Tan débiles son para no enviar a un hijo a defender la tierra que les vio nacer. Al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo un poco de experiencia para un muchacho? ¿Debemos negarnos el honor de vestir un uniforme si es nuestro deseo? Si las jóvenes se enorgullecen de quienes los usan, ¿por qué avergonzarse de ello? Sé que nunca han buscado ser héroes. No forma parte de mis enseñanzas. Hemos rezado para ser útiles y para tener un buen motivo de serlo. Ser el primero en el combate no debe despreciarse. Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas. Dulce decorum est pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria. Deben tener ambiciones. Aquí hay un joven que tiene futuro como escritor. Escribió el primer acto de un drama que sería el orgullo de un maestro. Supongo que sueña conseguir los pasos de Goethe y de Schiller. Ojalá lo haga. Pero ahora nos llama nuestra tierra. La patria necesita líderes. Tenemos que dejar a un lado las ambiciones personales y empezar a sacrificarnos por nuestro país. He aquí un glorioso comienzo para sus vidas. El campo del honor les llama. ¿Por qué siguen aquí? A usted, Krupp, ¿qué le retiene? Usted, Müller, ¿sabe cuánto le necesitan? Ah, veo que mira a su líder. Y yo también le miro, Paul Baumer, y me pregunto qué va a hacer. Iré. ¿Y yo? Yo también. Cuente conmigo. Estoy listo. No voy a quedarme en casa. ¡A la guerra!
¡Alistaos ahora! ¡Sí, ahora mismo! ¡Alistémonos! ¡Se ha acabado la clase! ¡Que no se dé! Vamos, ven. Estar unidos es lo que debemos hacer. Todos unidos. Ven. Todos unidos. Piénsalo. ¡Anímate! Muy bien. Muy bien. Iré. Así debe ser. Muy bien. ¿Y qué les A la pareció? guerra. ¡A la guerra! Parecían Pues- las pues, imágenes estaban. Ah. Parece una de esas fiestas, viste, que había, la gente se reunía para contagiarse el coronavirus, viste. Bueno, que contra una fiesta así de coronavirus. Todo el mundo Pero así. ya se inicia, ¿no? Con la banda atrás, las marchas, las festejos en las calles, ¿no? Las tropas que van al frente, rodeados de vítores de la gente, fanfarrias. Está muy bueno, digamos, esta es la versión primera del gran libro de Sin Novedad en el Frente, que es un libro pacifista que inmediatamente luego de la Primera Guerra Mundial se va a firmar esta película y que va a despertar todo tipo de conflictos cuando se estrene en las salas, porque lo que va a haber es gente que va a abuchearla especialmente, que va a boicotear las proyecciones, marchas de los primeros proto-nazis, que van a abuchear esas proyecciones, y gente que va a defender la proyección con ese espíritu pacifista de la película. Y está muy bueno ver la remake, ya de los 60, fines de los 60, que también la subí al grupo de Facebook. El mismo discurso, el tono distinto que tiene el discurso, ¿no? Sobre lo que se apoya. También los discursos en las remake que hacen referencia a otros ideales de época. Sí, mandato masculino, Johanna, sin duda, sí. Sí, sí. Sí, pensaba en eso, en el mandato de masculinidad del que habla Rita, ¿no? Sobre todo con la última imagen del alumno que no se quiere alistar. Lo tiene que hacer. Tal cual, La manada, ¿no? El rol de la manada. Manada. Pero sin embargo, digo yo, por ahí me adelanto un poco, pero digamos, es interesante a partir de este acontecimiento, la mujer va a ganar espacios a partir de esta Primera Guerra Mundial en ciertos aspectos. O sea, sí, los que iban a la guerra al frente eran hombres, supongo que también había mujeres también, pero bueno, la gran mayoría. Pero bueno, por atrás se buscó un rol para la mujer, por lo menos de parte de los estados, ¿no? Sí, la pregunta es si los gana definitivamente o si es el famoso paréntesis. Con las oleadas, sí, sí. Cosa que avanza y retrocede. Pero bueno. Sí, ¿y cuál es el lugar de la mujer en tanto la guerra misma, ¿no? O sea, no solo como un lugar que ocupa un espacio social, público, privado, de producción, demás, sino la posición de la mujer, por ejemplo, de las sufragistas que vimos que presentó Sonia la vez pasada con respecto a la guerra misma, ¿no? Interesante. ¿Arrancamos? Estamos en lo que estamos. Estamos, vamos. No hay mucho tiempo, así que. Vale. Perfecto. Lo puse en el chat del Zoom. Vamos a concluir la reunión a las 7:30 puntual, así los compañeros, que son un par, pueden presenciar la clase de Historia Americana cuando tienen que ir. Vamos a estar redondeando 7:20. Por favor, nos avisan. Así tratamos de ajustarnos ese tiempo. Por tanto, los temas que no lleguemos a dar esta clase, los compañeros que tengan que exponer textos, se va a tirar para el jueves, que ya lo tenemos pautado de esta forma para
un par de esos Por textos. curiosidad, ¿qué americana es? Dos, creo. ¿Latino? ¿Dos? Ah, dos. Ah, los Algo lunes. así, sí, Bien. algo latinoamericana, Ah, contemporánea. latino. Se me confunden los números, no soy del Joaquín, me confunden los números de filo, Joaquín. Una breve nota sobre el texto que va a presentar Fabián, que es justamente un capítulo esencial de la historia del siglo XX de Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm lo que hace en este libro es dividir el siglo XX, ¿no? Hablando justamente de la idea del siglo corto, que se inicia nada más ni nada menos que en 1914 y llega hasta el 89. Ese tenés el micrófono abierto. Al cierre. Joya, gracias. En ese sentido, justamente la importancia que da al 14. ¿Por qué? Porque divide el siglo XX, ese siglo corto, en tres periodos, ¿no? Un periodo de crisis, un periodo de esplendor y otro periodo de crisis. El que vamos a ver hoy, que es un texto que es más abarcativo que el periodo propiamente de la Gran Guerra o sus consecuencias, porque va del 14 al 45, ¿sí? Es el periodo, justamente lleva el nombre del periodo de la era de las catástrofes, ¿no? Si es de crisis que hablamos, catástrofe, justamente, ¿no? Luego lo seguirá el periodo de oro, que va de 1945 a 1960, el de los 30 años gloriosos del capitalismo, para seguirlo una era nuevamente de crisis, se llama justamente la era del derrumbe, entre el 60 y el 90, de la descomposición del sistema. Descomposición de un sistema que se inaugura en el 14, con las consecuencias del 14. O sea, para comprender todo el siglo hay que comprender especialmente, no entender tan solo la Gran Guerra como un prolegómeno como la primera, lo importante es la segunda, ¿no? O un prolegómeno de la segunda, sino entender lo que se pone en cuestión. Lo que se pone en cuestión justamente con la era de la catástrofe y es con estas dos grandes guerras, con estos dos periodos revolucionarios que se abren luego de cada una de estas guerras, es justamente la crisis de un mundo, de una civilización que se construyó, como estuvimos viendo, a lo largo del siglo XIX. Una civilización capitalista, una civilización liberal, en lo jurídico, en lo político, en lo institucional, con hegemonía claramente burguesa, con una idea del progreso, del futuro, progreso científico, pero también material, que es material para toda la humanidad, no solo para la burguesía como portadora de un bienestar general que se expandía y comprometía a todas las clases, y no solo a todas las clases, sino a todas las civilizaciones, ¿no? Esta idea de portadora de la civilización, el progreso allá en Oriente, como vimos con la clase de imperialismo, y en este sentido profundamente eurocéntrica, ¿sí? Pensemos ese mundo del 14, situémonos ahí con la cabeza de estos muchachos que estaban escuchando al profesor, con todo lo que venía diciendo el profesor, con todo ese discurso, ¿sí? Pero como muy bien dijeron, patria, heroísmo, utilidad de la vida, pero englobaba todas estas ideas de nosotros defender esta tierra. Compárenlo con lo de la otra película de los 60, donde está muy cargado esta idea de que Alemania es el centro de la civilización. Justamente este rasgo eurocéntrico, piensa en el 14 con el mundo de hoy, post siglo XX, ¿no? ¿Cuán eurocéntrico sigue siendo el mundo? ¿Sí? Y cómo esta misma guerra empieza a poner en crisis, cuestión que vamos a ver con el texto de los efectos sobre las colonias de la guerra, ¿no? Un siglo XX que ya va a ser ya no el siglo europeo, sino el siglo americano, ¿sí? Piénsenlo también así. Un siglo que ya esta unidad operativa, que eran las economías nacionales que se ponían en juego justamente en una guerra imperialista como va a ser la del 14, hoy, ¿de qué economía nacional hablamos? ¿No? Una economía absolutamente transnacional, con monopolios a escala mundial, etc. Y algo que llama, y cada vez que se vuelve a leer a Hobsbawm, nos vuelve a hacer ruido, nos alerta del gran Hobsbawm, es
por ejemplo, estos valores individuales. Ahí le estaba hablando un grupo, el profesor, un grupo etario, ¿sí? Claramente a la vez de ánimo de grupo, de colectividad, de nación, bueno, cuando hoy, después de los 90, ha triunfado una idea absolutamente individualista. No es que podemos seguir discutiendo la idea de nación, patria y demás, pero hay una ruptura absoluta entre un pasado y el presente, dice Hobsbawm, entre la noción de que mis actos actuales, mi lección actual sobre la vida tenga alguna relación con lo que han hecho las sociedades inmediatamente pasadas. Eso, la relación entre pasado y presente se rompió. Por tanto hay una ruptura generacional también en las sociedades contemporáneas que se inicia acá, se inicia en el 14, ¿no? Pero que todavía en el discurso del 14 está muy presente y es totalmente antitético al mundo que se va a construir después en la posmodernidad. Pasando a un texto, para hacer una introducción más general también, un texto que está en la optativa, que siempre tengo ganas de meterlo en la obligatoria, pero puede quedar largo, que es el texto de un amigo que es Enzo Traverso, ¿no? Que vamos a ver más adelante. El texto es un breve artículo que se hace a los 100 años del inicio de lo que él llama la Guerra Civil Europea. No lo llama justamente la Gran Guerra, sino la Guerra Civil Europea. ¿Por qué? Porque al igual que Hobsbawm, traza una unidad entre la Guerra del 14, que se inicia en el 14 con todo el periodo de entreguerras, ascenso del nazismo, triunfo del comunismo y Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, analiza esta idea de gran unidad entre el 14 y el 45, que es importante entenderlo así también, ¿no? Con una mirada de largo aliento. El texto se llama A Sangre y Fuego, nada más ni nada menos. Y él plantea que esta mirada de largo aliento puede tener dos precedentes. Uno es la Guerra de los 30 años, de 1618-1648, que habrán visto en Moderna, y la Revolución Francesa, de 1789 a 1815. Plantea analogías y diferencias con respecto a estas dos confrontaciones también europeas, ¿sí? Y las habla como justamente un concepto, utilizando un concepto de Hobsbawm, que va a explicar Fabián, que es la idea de guerra total, ¿no? Justamente el 14 no es tan solo una guerra entre naciones, sino es una guerra total y una guerra civil. También esta es una idea de la revisionista Furet, ¿no? Que plantea que el gran conflicto del siglo XX en realidad es un conflicto entre comunismo y nazismo, pero acá lo toma Traverso para hablar en otro sentido. ¿Y por qué es una guerra civil? Porque es una guerra a la vez que, como la del 30 y como la Revolución Francesa, trasciende las fronteras y rompe las estructuras de los estados y construye nuevas estructuras estatales, ¿sí? Pone en cuestión las estructuras estatales. Si tenemos que hacer en este periodo una división entre las dos grandes guerras, podemos ahora, y nos adelantamos, así queda presente, y cuando vayamos más adelante lo volvemos a resaltar, una gran diferencia entre la guerra del 14 y la guerra del 39, entre la primera y la segunda. La primera es una guerra clásica, se inicia en términos clásicos, en guerra entre naciones, por la hegemonía continental, algo que está presente también en la Revolución Francesa. Pero la guerra inmediatamente lleva adentro una guerra ideológica, que se va a manifestar en la Revolución Rusa, el 17, y en la contrarrevolución que sigue a la revolución, ¿sí? Y por tanto, la Segunda Guerra Mundial ya tiene características profundamente ideológicas. Se van a seguir disputando la hegemonía, ¿no?, mundial, pero ahora ya en carácter propiamente ideológico. Y tras sí, justamente para justificar esta disputa ideológica, va a estar jalonada por nociones justamente de cruzada, ¿sí? Y a la vez auspiciando, por esta idea que está también detrás de la idea de guerra total, la posibilidad de la destrucción total, la idea de masacre, ¿no?, como epicentro también de la propia guerra, la idea de aplastar al enemigo, ¿no?
Y esto es, acá encontramos una diferencia también entre la guerra del 14 con la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, ustedes saben que es la que inaugura con la paz de Westfalia las relaciones internacionales. Habla del sistema de división de estados a nivel internacional, la posibilidad de que uno no puede justamente hacer la guerra contra otro por la posibilidad de disputarle y conquistar un territorio. No hay estados de conquista, no se validan las conquistas a nivel internacional, a la vez la soberanía de cada estado para ejercer el monopolio de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la vez es diferente de la del 45 porque no va a desembocar, digamos, en una nueva construcción mundial. Justamente la guerra del 14 la que va a desembocar, como veremos más adelante, es en una crisis del liberalismo, ¿no? El paroxismo de la crisis del liberalismo va a ser la guerra del 14 al 45, el periodo de entreguerras. Los estados justamente no van a reducir cualquier posibilidad que tengan para ejercer el dominio sobre sus ciudadanos, ¿no? Van a morir de la forma más violenta, ¿sí? Así, por el Estado, a favor del Estado en la trinchera, o por el Estado, por ser enemigos del Estado, ¿no? Esa es la idea. También eso es un cambio sustancial que se va a producir, se va a iniciar ahora en la guerra. Y que en este sentido se inicia en la Revolución Francesa, ¿no? Esta muerte por el Estado. La nación revolucionaria que a la vez plantea justamente una guerra ideológica contra el antiguo régimen, de ahí también tiene sus fuentes este conflicto inicia en la Primera Guerra y sigue contra la Segunda Guerra. O sea, no es una lucha tan solo por la nación, sino es una lucha por la humanidad, por la libertad, contra los enemigos. También esto está muy presente en el discurso también del profesor, ¿no? ¿Y los enemigos quiénes son? Son los enemigos totales de todo lo que somos nosotros, ¿no? O sea, y para alcanzar la paz no queda otra que destruirlo. Esta guerra del 14, quiero resaltar una cuestión, viene de 100 años de paz, ¿sí? Que se rompen. Los 100 años de paz estaban construidos sobre 4 pilares. Uno es el patrón oro, otro es la economía liberal, ¿sí? Sostenida y que expande la revolución industrial. La tercera es justamente el principio de autorregulación del mercado, principio esencial del liberalismo. Y el cuarto es el Estado de Derecho, ¿no? Las garantías de las libertades constitucionales. Todo esto entra en cuestión. Cuando decimos crisis del liberalismo, no piensen en Milei, por favor. O sea, piensen en el liberalismo como un sistema de ideas económico, de valores, que incluyen derechos esenciales, ¿no? Que pelearon los revolucionarios de la Revolución Francesa, ¿no? El liberalismo quedó asociado a mala palabra, es un problema. Y era este mundo que compartía estos valores civilizatorios, a la vez que se definía por eurocéntrico como antítesis a todo lo bárbaro que estaba por fuera de Europa, ese mundo colonial, con la imagen radical de alteridad, a la vez de superioridad, ¿no? Que justificaba su dominio y su progreso. Todo eso va a entrar en crisis, ¿sí? Para resaltar esto, ¿no? Y acá le dejo la palabra a Fabián para que avance de ahí. Voy a retomar el texto de Fontana, perdón, el de Traverso, luego cuando veamos el final del periodo de guerra. Bien, compañeros y compañeras. La idea mía básicamente es recorrer el texto de Hobsbawm, que es un texto bastante especial, es el primer capítulo de... Vamos a compartir pantalla ya, así ya. Yo voy a estar con la pantalla completa. Dígame, tendría que ver ahí. Un segundo. Sí, se ve bien. Bien. Bueno. Bien. Si aparecen preguntas en el chat, te pido, Joana o Gabriel, anda transmitiéndomelas y avísame, porque no estoy viendo el chat. Perfecto. Pero bueno, este es el capítulo 1 del
del texto del siglo XX, justamente que analiza el siglo XX. El siglo corto, ¿no? El siglo XIX es un siglo muy largo, un siglo que arranca ya por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, ¿no? Y termina acá cuando se va hacia esta Primera Guerra Mundial. Bueno, el siglo XX es muy cortito. Pero bueno, vamos a ver qué preparé acá. Bien, bueno, acá básicamente la gran tesis, digamos, del libro y de este capítulo en particular, que ya te la tira. El periodo que va de 1914 hasta 1945, o sea, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es un solo proceso. Es un solo proceso. O sea, desde acá puse la foto, digamos, de la recreación del asesinato del archiduque Franz Ferdinand, hasta la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, es un solo proceso. Acá ya, digamos que con esto ya se comió medio siglo XX, digamos, ¿no? Medio siglo XX está metido en un proceso. Claro, obviamente que entender, porque en el medio pasan cosas, pero se podría entender que es parte de lo mismo, que todo está muy ligado, digamos, en los hechos fundamentales que suceden en esos años. Bien. Pero por eso yo lo que trato de aclarar es que el texto va a hablar de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no vimos y que falta bastante y hay que ver cosas antes. Así que yo lo que hago acá es hacer una lectura y centrarme en lo que habla sobre la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Pero el texto habla de la Primera y de la Segunda, que para el autor es un solo proceso. Pero bueno, de la Segunda ya hablaremos en su momento. Centrémonos en la Primera. Bueno, Hobsbawm dice que la primera vez, o sea, lo que estuvo hablando recién Gabriel, ¿no? Es el gran edificio de la civilización decimonónica que se derrumba, ¿no? Con la crisis mundial, las guerras mundiales, se unen los pilares que la sustentaban. ¿Qué son los pilares? Bueno, justamente el liberalismo, ¿no? Esta promesa de progreso indefinido. Y ahora sí, vamos hacia un progreso inacabable hasta el fin de los tiempos. Bueno, todo eso, la revolución industrial, ¿no? El desarrollo de las tecnologías y justamente de las nuevas maquinarias que iban a darle progreso y confort, digamos, a toda la sociedad. Se creía eso dentro de las bases liberales. Bueno, termina en una guerra mundial. Termina de la peor manera ese mundo, ¿bien? También dice que anteriormente no se había registrado un conflicto en el que participaran todas las grandes potencias, es decir, una guerra mundial, ¿bien? Es un nuevo tipo de guerra. Es una guerra mundial, ¿bien? Se pelea en gran parte de todo el globo, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados europeos, excepto España, Países Bajos, los 3 países escandinavos y Suiza, ¿bien? Así que nivel de participación bastante alto. Y bueno, como hablamos recién también, como dijo Gabriel, que este periodo que arranca con la Primera Guerra Mundial y que va a seguir con la crisis entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, arranca la era de las matanzas, ¿bien? La era de las catástrofes, también se puede entender. O sea, lo está marcando como, digamos, te damos cuenta que él analizó ya todo el siglo XIX, obviamente es un historiador, Hobsbawm, así que lo que está marcando básicamente que esto no había pasado antes, a este nivel no había sucedido nunca, digamos. Bueno, acá tenemos un mapa global, digamos, ¿no? El mundo de guerra, los bandos de conflictos, los países neutrales. Acá tenemos, digamos, para que veamos a escala mundial, digamos, los países participantes. Tenemos los aliados, que son los que están como en color piel, digamos, no sé cómo decirlo, un naranjita pálido. Los amarillos son los países neutrales, los países tipo mostaza. Argentina, fíjense que son los países neutrales. Los imperios centrales, bueno, justamente los imperios centrales de los que estamos viendo, sobre todo en Europa, son justamente la alianza con la cual se va a enfrentar a todo el resto. Así que imagínense que era bastante, aunque la guerra sabemos que se peleó en Europa sobre todo, aunque hubo batallas y conflictos en otras partes del mundo. Bueno,
Abajo vemos una línea de tiempo básica, digamos, para que tengamos en cuenta esto, digamos, ¿no? 1914, el asesinato del archiduque de Austria, que se va desencadenando, y esa dinámica, no me centro tanto, es bastante es compleja, no le explica tampoco mucho el texto este en particular, pero bueno, como que la zona de los Balcanes sucede un asesinato de un heredero de la corona de Serbia, y bueno, y ahí empieza a desencadenar todo lo que había pasado antes, que se había formado una política de alianzas, que todos estaban en una alianza con otro en particular, lo hablamos un poco en la clase anterior de Paz Armada, si mal no recuerdo, y bueno, eso hizo que, como estamos todos en alianza con otro, cuando tocan a uno, están tocando a otro, y así se fue trasladando y terminó siendo un conflicto a escala nunca antes vista. Dinámica de inicio, bueno, comenzó como una guerra europea, de la Triple Alianza, Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las llamadas potencias centrales, Alemania, Austria y Hungría. Perfecto. Bien, así tenemos la primera parte. Digamos, después, ¿qué pasó? Serbia y Bélgica se incorporaron como consecuencia del ataque austríaco, pues después también se incorpora Turquía y Bulgaria, que se alinean a las potencias centrales, y ahí empieza justamente a pasar esto, ¿no? Que uno se va aliando con otro, digamos, ya estaban aliadas en realidad, digamos, uno va entrando a la guerra, los diferentes países, en muy poco tiempo se configura un escenario de guerra que no tenía digamos, referencias en el pasado. Bueno, y los Estados Unidos, siempre importante, la entrada de Estados Unidos en la guerra, pero va a serlo ya hacia el final, en 1917, ¿no? Pero bueno, siempre cuando entran, según Hoffman dice acá, su intervención iba a resultar decisiva para la guerra. Bueno, y acá hablamos, básicamente también lo vimos en el pedacito del video, la idea de que la guerra iba a ser una guerra corta, ¿bien? Inclusive lo vieron en la escena esta de la película que vimos al principio, si no ven al frente, lo verán. Esta cosa de que no va a haber muchas bajas. Quédense tranquilos, muchachos, vayan a la guerra, defiendan al país, defiendan a la patria los necesita, y no va a haber muchas bajas. Y bueno, si la llega a ver, van a morir y van a ser recordados como héroes por la gloria, etc. Pero bueno, se creía que justamente la guerra iba a ser corta. Entonces el plan alemán consistía en aplastar rápidamente a Francia en el oeste y luego actuar en el este para eliminar a Rusia, antes de que el imperio zarista se pudiera organizar militarmente. Esa es la idea principal. Siempre esta idea de Alemania, bueno, porque en realidad cuando vamos a ver la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo, ¿no? Alemania peleando en dos frentes. Ese es el gran problema alemán, ¿no? Que tiene que estar cuidando uno y cuidando el otro, mientras ataca uno, tiene que estar cuidando el otro. Bueno, y esta cosa, los dos frentes, lo digo porque ya muchos de ustedes conocerán lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a verlo, una dinámica similar en la Segunda Guerra. Bueno, tenemos dos frentes, ¿no? Por un lado el frente occidental, acá en el mapita, dejo un mapita con los frentes de batalla, digamos, el frente occidental y el frente oriental. Bien. Ambos bandos improvisaron, en lo que tiene que ver con el frente occidental, dice que ambos bandos improvisaron líneas paralelas de trincheras y fortificaciones defensivas que se extendían desde la costa del Canal de la Mancha de Flandes hasta la frontera suiza. Este era el frente occidental, que se convirtió probablemente en la maquinaria más mortífera que se había conocido hasta entonces en la historia de la guerra, debido a la parálisis entre ambos bandos y a sus posiciones militares. Bueno, esto tiene que ver más con la guerra, cuando hay un periodo de la guerra en el que es lo que se llama la guerra de posiciones, ¿no? Como que ya no hay mucho movimiento. Como dijo el profesor antes, esto arranca como una guerra clásica y después, bueno, movilización de tropas, todo bien, y después como que queda detenida ahí, ¿no? No sé si, Gabriel, querés comentar algo sobre esto de los frentes. Si estás ahí, Gabriel. Sí, estoy acá. Sí, estos dos frentes hay que resaltarlo, ¿no? Porque tenemos el frente oriental y el frente occidental. Hay una filmina después sobre el frente oriental. Frente oriental, te lo pongo.
Este es el otro frente. No, está bien, perfecto. Bueno, vamos al anterior. Eh, El frente occidental. no, frente occidental. No, es importante, digamos, primero, porque los objetivos de la guerra, digamos, no son objetivos que, bueno, es conquistar Alsacia-Lorena o recuperar Alsacia-Lorena, tan solo por parte de Francia. Los objetivos de Francia, por ejemplo, al entrar en la guerra, es resarcirse de de la derrota de 1870. O sea, ¿y cuál es ese? ¿Cómo decís cuándo se cumple ese objetivo? O sea, ¿cuándo restituís el orgullo nacional? O sea, como objetivo militar. ¿Puede ser el orgullo nacional un objetivo militar? O sea, en cambio el objetivo de Alemania también era un objetivo claramente militar, que era poder destruir la flota naval inglesa y por tanto disputarle la hegemonía económica mundial a Inglaterra, pero eso ¿cuándo se logra también? ¿No? Cuando tiene que conquistar la India claramente Alemania para poder lograrlo. Y eso estaba en capacidad de... O sea, los objetivos de la guerra exceden absolutamente la capacidad de un frente militar y eso se va a transformar luego concretamente en un frente bélico que va a ser esta línea de trincheras que a la vez va a ser justamente la gran asesina a lo largo de esos 4 años de guerra, donde van a morir millones de personas, 2 millones de soldados van a morir tan solo en el intento de romper una línea de frente que fue en la batalla, por ejemplo, de Verdún, ¿no? 2 millones de soldados involucra a 2 millones de soldados y 1 millón de bajas, ¿no? Después en la ofensiva del Somme, que es la ofensiva británica, van a morir 470.000 personas, o sea, soldados. Terrible la dimensión de carnicería que va a tener el frente occidental. Sí, sí. Bien. Con respecto a esto, digamos, esto de las trincheras van a ver múltiples películas. Bueno, sin ir más lejos, la gran película 917, una película muy reciente, se puede ver majestuosamente filmado y donde puedes ver ese ambiente de trincheras. Y también fuera de la trinchera, porque en realidad la película en el momento sale de la trinchera. Pero bueno, esta dinámica de estamos todos en la trinchera, tirando de trinchera a trinchera, tirando, ¿no? Y en un momento, bueno, suena el pitido, salimos todos a ver si podemos llegar hasta las líneas enemigas y ahí los que salen la quedan ahí, como quien dice, ¿no? Y así van cayendo como moscas. Bueno, tenemos el Frente Oriental, por otro lado. El Frente Oriental era dominado por Alemania, con la ayuda de los austríacos, que expulsaron de Polonia a los ejércitos rusos, ¿bien? Las potencias centrales dominaban la situación y ante el avance alemán, Rusia se limitaba a una acción defensiva, mientras Francia, Gran Bretaña y Alemania se desangraban en el frente occidental. Rusia se hallaba sufriendo una inestabilidad ocasionada por la derrota que estaba sufriendo en la guerra y el imperio austrohúngaro avanzaba hacia su desmembramiento, dice Hoppe. Bueno, imagínense que algo de lo que estaba sufriendo, de lo que estaba pasando hacia adentro de Rusia, tiene que ver con otro gran hecho del siglo XX que vamos a ver un poquito más adelante, pero no en esta clase, pero justamente va a tener que ver con lo que va a decir Hobsbawm al final de este capítulo. Déjame subrayar una cuestión sobre que tiene que ver con la filmina que vas a mostrar. Justamente la gran diferencia entre el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental se enfrentan potencias que estaban prácticamente a un nivel similar, con una leve ventaja de Alemania sobre sus competidoras Gran Bretaña y Francia, ¿no? Pero de sí son dos naciones ya industrializadas con un gran desarrollo, etc. En cambio, justamente, y por eso es que chocan y quedan ahí prácticamente en un empate que se va a demostrar en las trincheras. Frente al oriental, que es donde se enfrenta Alemania, justamente una potencia industrial de punta, con un imperio zarista, donde el 95% de su población era todavía campesina y había salido de la servidumbre hace 20 años. Entonces, el nivel de atraso que tenía, a pesar de tener desarrollo de punta industrial, era gigantesco, y por eso la debilidad y la movilidad de ese frente comparado con el otro, ¿no? Para resaltar que el nivel de industrial también de la guerra. Bien, y el nivel industrial claramente se vio en la tecnología puesta en juego en esta guerra, ¿no?
Sabemos que ambos bandos confiaron en la tecnología. Dice Hoffman. Los alemanes desarrollaron la guerra química, los ingleses vehículos blindados, los tanques, ¿no? Ambos bandos utilizaron aeroplanos y Alemania utiliza aeronaves cargadas de helio para experimentar el bombardeo aéreo. Bien. El submarino también un arma fundamental, también empieza a ser, y más en esta guerra, y en las guerras subsiguientes también, fue la única arma tecnológica importante para el desarrollo de la guerra entre 1914 y 1918, pues ambos bandos, al no poder derrotar al ejército contrario, trataron de provocar el hambre entre la población enemiga. Bueno, esto tiene que ver justamente con lo que hablamos antes, la guerra que en un momento estaban los dos atrincherados y no se avanzaba, digamos, ninguno podía llegar como un empate eterno, y bueno, ante no poder ganarle al ejército contrario, bueno, la idea es matarlos de hambre, ¿no? Entonces, cortar las provisiones, y creo que tuvo que ver algo de esto también con el ingreso de Estados Unidos en la guerra, porque uno de los submarinos se había atacado, ¿no? A un barco Lusitano. Exactamente. Y bueno, acá vemos algunas fotos, sí. Claro, algunas fotos que elegí, digamos, para ver un poco de esto de la tecnología, sí, es tecnología, obviamente, ¿no? Toda cosa, transformación de la naturaleza en algo tecnológico. Bueno, acá vemos las máscaras de gas, los primeros tanques. Bueno, hay la aeronave del Barón Rojo, ¿no? Que siempre lo nombran en todas las clases, Gabriel, Barón Rojo, que para mí está asociado a una banda española de heavy metal, hard rock, muy buena, no, Barón Rojo. Pero, un personaje de Titanes en el Ring. También, Barón Rojo, sí, cómo olvidar sus encuentros con la momia. Pero bueno, y también en la foto de arriba creo que la elegí porque se ve algo, es una foto real, digamos, un poco inédita, y se ve también algo que es algo muy clásico que se va a ver en la Primera Guerra Mundial, que también había caballos, ¿no? Los caballos de guerra. O sea, la máquina, la tracción a sangre y las máquinas, ¿no? Es como, está justamente en el medio de un proceso de cambio de cosas, ¿no? Entonces había caballos todavía participando en la guerra con todas estas máquinas, ¿no? Estas innovaciones que aparecieron y que obviamente ya en la Segunda Guerra Mundial iban a estar mucho más desarrolladas. Bueno, ¿qué más? Bueno, el concepto de guerra total, fundamental para entender a Hobsbawm y a este periodo, digamos, y estas dos guerras, ¿bien? Dice él que fue una guerra total. ¿Qué podemos hacer? Bueno, busqué esto porque este gráfico porque explicaba un poquito mejor, pero él en el texto lo dice también. La idea de que en una guerra total se utiliza todos los recursos humanos, económicos y técnicos. Toda la vida humana está volcada a la guerra, a ganar la guerra. O sea, se movilizaron 70 millones de soldados, fabricación de armamento moderno y mortífero, bien, nivel muy mortífero como nunca antes se había desarrollado, artillería, ametralladoras, acorazados, submarinos, gases tóxicos, carros de combate, lanzallamas, aviación, todo eso, pura tecnología, pura revolución industrial que terminó en esto, ¿no? En una maquinaria de matanza tremenda. Bueno, también todo está volcado hacia la guerra, hacia ganar la guerra, así que la economía también, economía de guerra, ¿bien? La industria de guerra para armamentos, con racionamiento y penuria de la población, obviamente, hay que, cuando decía economía de guerra, usted estaba viendo un video de acuerdo, cuando Alfonsín en el 85, que plantea la economía de guerra, muy buena ese video de Alfonsín, que de momento me parece que la gente, bueno, no importa, es historia argentina, no quiero meter, pero bueno, la economía de guerra, bien, la economía, ajustarse el cinturón, bueno, y acá también se puede entender que, como, digamos, algunos autores hablan de la democracia de guerra, digamos, ¿no? La idea de que a raíz de la guerra, como todos entramos en la guerra y todos participamos en la guerra, y todos tenemos que estar en pos de vencer al enemigo, somos todos iguales, entre comillas, ¿no? Entonces, todos tenemos que participar, y todos y todas, ¿bien? Así que la mujer también, se recurre a la mujer para trabajos
masculinos, ¿bien? Acá vemos uno de los gráficos, de los dibujos, la idea de que por cada soldado, una mujer trabajadora, ¿bien? El hombre peleando en el frente de batalla y la mujer en las fábricas aprovisionando, no solamente haciendo trabajos digamos, de alimentación, de alimentos y eso, produciendo alimentos, sino produciendo armas, ¿bien? La industria pesada. Se recurrió a emisión de deuda pública, a préstamos en el exterior, ¿también? Y la utilización de propaganda, aclamando el patriotismo y minar la moral enemiga, ¿bien? Para minar la moral enemiga también, bueno, el patriotismo, ¿bien? Hagamos un esfuerzo por la patria, y ahí tenemos el segundo folleto que también habla de las colectas, en este caso, el gobierno alemán organizaba colectas o bonos, bonos de guerra, donde vos haces una inversión, digamos, ¿no? Y también ayudabas a solventar todos los gastos de la guerra, porque la guerra es de todos, la guerra es total, ¿bien? Bueno, ¿qué más? Acá algunas palabras del joven Hobsbawm sobre este tema, que lo dice en el texto, dice que cabe preguntarse por qué las potencias de ambos bandos consideraron la Primera Guerra Mundial como un conflicto en el que solo se podía contemplar la victoria o la derrota total, ¿bien? No había medias tintas, era todo o nada. La razón es porque la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados, se había producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad política internacional se establecía en función del crecimiento y la competitividad de la economía, pero el rasgo característico era precisamente que no tenía límites. Era un objetivo absurdo y destructivo, dice Hoffman, que precipitó a los países derrotados a la revolución y a los vencedores a la bancarrota y al agotamiento material. Los países derrotados a la revolución. Bien, recuerden eso, que después va a tener que ver con lo que dice. A partir de acá voy a usar alguna foto de Hobsbawm y comento que me fue difícil encontrar alguna foto de Hobsbawm que no se ve bastante mal, porque era un hombre estéticamente complejo. Pero bueno, hay varios. En la conferencia de paz... Estético normativo. Sí, no, pero es muy fuera de la norma, Hobsbawm, muy fuera. Bastante... No, digo, la foto que encontré, era difícil encontrar una foto que decía, bueno, más o menos. Bueno, fin de la guerra, terminó. Ahí, como digo, analizo un poco más lo que sucede. Bueno, ya sabemos que Alemania pierde y ganan estos aliados. Y la conferencia de paz de París, que se dio, se elaboraron los tratados de paz y las nuevas fronteras. Bueno, ¿qué sucede después del fin de la guerra? Los tratados fueron impuestos por los consejos de los cuatro. Ahí tenemos los cuatro representantes del Consejo de los Cuatro, el de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y también el de Italia. Los cuatro grandes, Big Four. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí tenemos un poco de cómo quedó armado esto después de la firma de estos tratados. El más importante es el de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles, que también se dice que por la dureza se ha recordado como la imposición sobre Alemania. El dictado sobre Alemania. Bueno, acá quedan algunas cosas y recortes, pérdidas territoriales, bien, todo sobre Alemania, todo le cargamos sobre Alemania, toda la pérdida de guerra, toda la culpa, todo de Alemania. Y sobre ella vamos, bien. Las fuertes reparaciones de guerra, ahí tuvo que entregar Alemania la flota mercante, locomotoras, ceder a Francia explotación de sus minas, bueno. Limitaciones militares para evitar que Alemania vuelva a armarse, digamos, y pueda ser un peligro. También debió reducir su ejército a 100.000 soldados, y bueno, algunos detalles que son importantes para que sepamos que le cargamos toda la culpa a Alemania y nos quedamos con le sacamos todo lo que podemos. No va a ser buena idea, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver después. Acá vemos algunos artículos del tratado, por ejemplo, que habla de esto que dijimos antes, donde renuncia a favor de las principales potencias aliadas, a todos los derechos y títulos sobre sus posesiones de ultramar. Bueno, así le van sacando cosas a Alemania y sus aliados son responsables por haberlas causado, dice el artículo 231,
artículo que dice que son responsables de todo, de haberla causado, de las pérdidas, de todos los daños sufridos, como consecuencia de la guerra, ¿no? El 232, compromiso, bueno. También, todo tiene que ver con eso, cargar la Alemania y el 428. Bueno, también, a título de garantía, los territorios situados al oeste del Rin, serán ocupados por las tropas de las potencias aliadas y asociadas durante un periodo de 15 años. Bueno, esto fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, ¿bien? Bueno, un resumen de las repercusiones políticas. Desaparecieron los grandes imperios. Vieron que en un momento hablamos de la era del imperio, bien, que eran todos grandes imperios en Europa y fuera de Europa también. Bueno, es el fin de estos grandes imperios, bien. También se puede resaltar que la revolución de los bolcheviques acabó con el imperio ruso de los zares, bueno, la revolución bolchevique que justamente está sucediendo ya sobre la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa, ¿no? También desaparecen los imperios austrohúngaro y alemán y se proclamaron repúblicas, ¿bien? El imperio austrohúngaro se fue. Y el imperio alemán también. Se atendieron las constituciones democráticas por los antiguos imperios autoritarios, desapareció el imperio turco y se originaron países nuevos, esto es muy importante, el imperio otomano, ¿no? Desaparición de ese gran imperio. Y bueno, en 1920 Europa estaba formada por 28 estados, todos excepto 2 eran democracias parlamentarias y en casi todos se impuso el sufragio universal. Como algunas síntesis de las repercusiones de esta Primera Guerra. Bien, ¿qué dice Hoffman sobre el Tratado de Versalles? Bueno, el Tratado de Versalles no podía ser la base de una paz estable, o no podía asegurar nada el Tratado de Versalles de por sí. Estaba condenado al fracaso desde el principio, por lo tanto, el estallido de otra guerra era prácticamente seguro. Alemania y la Unión Soviética fueron eliminados temporalmente del escenario internacional y además se les negó su existencia como protagonistas independientes. Las pocas posibilidades de paz que existían fueron estropeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. Bueno, este fue el gran error que analiza Hoffman, y no solamente Hoffman, sino justamente haber anulado, como quien canceló a Alemania y a la Unión Soviética, ¿no? Del concierto internacional. Y eso se va a pagar. Bueno, el famoso cordón sanitario, que fue una maniobra inmediata para enfrentar a Rusia, la Rusia revolucionaria, mientras estalló la revolución en Rusia, vamos a hacer un cordón sanitario, ¿bien? Que la idea era aislarla tras un cordón de estados anticomunistas, ¿bien? ¿Algo, Gabriel, que quieras comentar sobre este cordón sanitario? ¿Gabriel? ¿Está? ¿No está? Bueno, sigo yo, te puedo tomar un café. No hay problema. Hablamos del cordón sanitario justamente ahí con estos estados nuevos, Estonia, Letonia, Lituania, la misma Polonia, ¿no? El cordón sanitario, no sé si querías comentar algo sobre esto. Básicamente es eso, ¿no? Finlandia también, un cordón de países. Bien. Justo me sorprenden, sí. Está bien, estamos todos en nuestra casa. Son 7:20. 10 minutitos más antes de irnos. Sin conexión, internet casi inestable. Bueno, no, remarcar para poder entender esto, no sé qué me perdí de Fabián, antes de cortar, y si no lo retomamos el jueves que viene. Pensar que dentro del proceso de 4 años de guerra, hay un año que es clave, ¿sí? Que es 1917, por 2 cuestiones. Sí, Fabi, decíamos. No, me quedan un par de años clave porque es el primero. Yo pensé que si querías decir algo sobre el cordón sanitario en particular. Bueno, por eso, iba hacia ahí, justamente porque se produce la Revolución Rusa. Claro. Y a la vez es el año en que entra Estados Unidos a la guerra, y es lo que rompe esta parálisis del frente occidental y a la vez del frente oriental. O sea, es clave porque la Revolución Rusa va a liberar a Alemania del frente oriental, ¿sí? Y le hubiera permitido a Alemania reorientar todos sus recursos
para poder aplastar a Gran Bretaña y Francia en el frente occidental, ¿sí? A la vez que la paz de Brest-Litov le da todo el territorio extenso hasta Ucrania, digamos, todo este territorio a Alemania. Pero lo que compensa justamente a la Revolución Rusa es la entrada de Estados Unidos en esta idea de guerra total, con todos los recursos de una nación fresca y a la vez en desarrollo industrial y, como decía Ezequiel, con potencia financiera, etc. Por eso, para poder entender el cordón sanitario hay que entender las dos cosas que están relacionadas. Uno, se produce la Revolución Rusa, que es más peligrosa, justamente por el primer poder obrero triunfante, más peligroso, y en una Europa a la vez destruida, con sociedades insatisfechas, que salen cansadas y en contra de los estados que le habían llevado a la guerra, y a la vez Wilson, Estados Unidos, que entra tarde a la guerra y que es desequilibrante y que impone justamente sus condiciones en Versalles, parte de suponer esta idea de cordón sanitario, bajo la idea del punto 5, que es la autodeterminación de los pueblos. A cada estado, a cada pueblo una nación, entonces construya toda esta cantidad de pueblos como Estonia, Lituania, Polonia, etcétera, que se construyen sobre la destrucción de los pueblos, de los imperios centrales, ¿no? De Austria, pero también del imperio zarista, sobre el territorio conquistado anteriormente por Alemania. ¿Se entiende? Para entender eso, es un cordón sanitario para no expandir la revolución, y a la vez es una salida ética, digamos, que impone el nuevo poder que va a ser el triunfante de la Primera Guerra Mundial, que no es ninguno de los que entran a la guerra, sino Estados Unidos. Bien. Bueno, viendo que quedan 5 minutos acá, ¿te parece cerrar la clase que viene con esto o así hacemos pim, 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 rápido? Dale. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Cerrar No, rápido? me parece retomar y dar un bueno, cierre perfecto. sobre qué es lo que cambia, las consecuencias de la guerra, que a la vez lo retomamos con Asabric y Está bien, Aldo sí, lo que Howard. quedaría ver del texto son justamente Ana. planteos que hace Hoban específicos, y recuerden también de este periodo en particular, de la Primera Guerra Mundial, pero también de todo el periodo que va hasta el 45, pero pues vamos a destacar un poco lo que sucede después de la Primera Guerra Mundial en particular. Bien, entonces dejamos esto para la clase que viene, ¿no? Dale. ¿Alguna cosa más, Gabriel? No, los compañeros que preparen, ya tienen asignados los textos, que los preparen sí para exponer la clase que viene, prometemos. Perfecto, así que la clase que viene hacemos rápido, cerramos con el texto de Hoban, que es un texto cortito, pero bueno, me gustaría marcar algunas cosas y seguimos con los demás. Así que bueno, de parte mía, hemos terminado. Okay. Muchas gracias a todos, y bueno, nos vemos el jueves. Dale. Hasta luego. Perfecto. Adiós. Chau, chau.